Cordial saludo. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a hacer la presentación de la fase 5 del proyecto cuantitativo, donde inicialmente pues presentamos nuestra tabla de contenido, donde en la primera página tenemos nuestra portada, en la segunda la tabla de contenido, luego preliminares, resumen, introducción, el problema, antecedentes, la pregunta de investigación, nuestros objetivos, el objetivo general y objetivos específicos, la justificación y delimitación, el resumen general, el marco teórico, el marco metodológico, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Pues buenas tardes. Investigación cuantitativa. Fase 5, presentación del proyecto cuantitativo. Eh, Continuamos con preliminares en la página 3. Entonces, la investigación cuantitativa es un análisis de la influencia de los contaminantes en la producción del zinc, como la materia prima y de alternativa del cemento. Podemos decir que eh, se encarga de buscar soluciones responsables con el fin de que estos productos no representen un riesgo ambiental. El proceso de sintrelación en la producción del cemento en diferentes partes del país, ya también en el exterior, como ya se dijo anteriormente, en el objetivo es no demostrar un impacto ambiental negativo. Este proceso representa procesos sociales y ambientales. Mm, Perdón. El manejo de las cenizas que son desprendidas de la incineración pueden generar distintos tipos de contaminación en el suelo y en el agua. Por otra parte, se habla acerca del aprovechamiento de la industria en la construcción. Estas cenizas han sido estudiadas en el sector de la construcción como materiales alternativos, ya que su potencial radica en el contenido que éstas tienen en los cementos y el aprovechamiento del mismo. Introducción. La investigación cuantitativa es fundamental en distintas áreas del conocimiento, ya que nos permite el estudio de diferentes fenómenos. En esta presentación presentamos un caso específico de estudio de manera profunda con el fin de dar a conocer de manera más específica cada uno de los enfoques importantes en el tema. Para empezar, se dará a conocer el tema que se va a tratar. Además, el problema, se mostrará el tipo de investigación en este caso es cuantitativo. Para empezar, se hablará de la sinclerización, siendo el tema principal de la presentación. Perfecto, vamos con el problema. Entonces, el problema en esta evaluación del impacto ambiental, el proceso de clinterización en el producto del cemento de Portland es una planta cementaria del departamento de Antioquia, Colombia. En esta encontramos antecedentes como el contexto internacional, el nacional y el local, en donde encontramos la producción del cemento que nos genera el 8% de las emisiones globales. Adicionalmente de eso, en Colombia tenemos el sector del cemento que impulsa la infraestructura a sus emisiones, siendo muy altos los avances de sostenibilidad. Adicionalmente de eso, Antioquia concentra varias plantas cementarias, especialmente en zonas rurales, generando precauciones ambientales y en la salud también. Como pregunta tenemos: ¿qué impacto ambiental genera el proceso de clinterización en el producto de cemento Portland en una planta cementaria de Antioquia en términos de emisiones del CO2 y consumo energético? Tenemos y vamos a ver los objetivos, como tenemos uno general y varios específicos, que son 4. Evaluar el impacto ambiental en el proceso de clinterización en el producto del cemento de Portland en una cementaria del departamento de Antioquia, en la cual tenemos que cuantificar las emisiones del CO generadas durante el proceso de clinterización, determinar el consumo energético eléctrico y térmico, comparar la eficiencia ambiental de los combustibles utilizados y establecer recomendaciones para reducir impacto ambiental.
llegamos a la justificación donde la producción del cemento por la especialmente clinterización es una fuente de emisiones del CO2 en Colombia del sector cementario donde nos aporta el 5% y hasta el 8% de las emisiones nacionales. Y esta delimitación tenemos como algunas variables, independientemente del tipo de proceso de clinterización, del tipo de combustible, es la eficiencia del horno, en donde podemos evidenciar una investigación desarrollada durante el periodo más o menos de enero a marzo de 2026 de 3 meses de medición y análisis. En este caso, la planta, pues como anteriormente lo indiqué, sería en Antioquia y la población es la que nos muestra como los análisis de este entorno de clinterización. Bueno, vamos por el resumen general. La clinterización, esta es una etapa importante en la producción del cemento ProLab, donde, como ya se ha venido visualizando en los procesos anteriores, tiene que tener una alta temperatura para la insenización de esta materia prima, donde tenemos un gran riesgo de una contaminación y genera grandes cenizas aprovechantes como materia prima que nos promueven prácticas sostenibles. Bueno, continuamos con el marco teórico. En la producción del cemento por LAC, el proceso de desintegración es una parte fundamental para la producción, ya que en el momento de las materias primas son transformadas en el Sinclair, determina la calidad y la eficiencia del cemento. Mm, Entre los principales desafíos en el proceso de la sinterización se encuentra la formación de depósitos e incrustaciones en el horno. Mm, la incineración de los residuos sólidos urbanos representan desafíos sociales y ambientales. La generación de residuos incrementa significativamente los patrones de consumo poblacional. Los subproductos de la incineración son residuos inherentes y las partículas finas por los gases que son retenidos en la filtración de la composición química, lo cual requiere tratamientos de estabilización o solidificación antes de un uso. Bueno, la problemática ambiental. Debido al mal manejo que se le da a las cenizas, esto genera varia contaminación, ya sea en el suelo o en las fuentes hídricas. Por eso muchos de los países califican este como un residuo peligroso. El aprovechamiento de la industria en la construcción. Las cenizas han sido estudiadas para en el sector de la construcción principalmente como materias alternativas, ya que su contenido en el cemento y compuestos puzolánicos lo que ayuda a mejorar las propiedades de las mezclas empleadas. Pueden alcanzar comportamientos mecánicos que son muy compatibles con las normativas de construcción y genera mayor valorización al producto. El marco metodológico. Tipo de investigación. Entonces, en este momento, el tipo de investigación es experimental o transversal. El transversal porque la medición a través de variables que se realizan en un solo momento de tiempo. Y experimental la manipulación de variables dependiendo del control de cada una de ellas, como la composición de las cenizas, para observar el efecto de estas variables dependiendo de las fases del cemento. Se realiza bajo algunos ensayos de laboratorio. La población que está bajo estudio está construido en muestras de cenizas volantes procedentes a las plantas de incineración de residuos urbanos. Se realizan 5 muestras representativas provenientes de los diferentes hornos, garantizando la variabilidad de los niveles de cloruro y metales. El método de muestreo sería probabilístico aleatorio, siempre dando que todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas y asegura la representatividad de los datos. El instrumento de recolección de datos.
Sería una ficha técnica de experimento, de registro experimental, diseñada para recopilar los datos de análisis químicos, térmicos y estructurales de las muestras. Perfecto. Tipo, A continuación, dale. discúlpame. A continuación tenemos el tipo, la variable, el indicador y la unidad de medida de instrumento. Tenemos donde nos podemos evidenciar independientemente y dependientemente. Eh, en el cuadro podemos evidenciar cómo cada fase nos está explicando cuál es su proceso, mecánicas ante el clinker. Bueno, enseguida tenemos una hipótesis de lo desarrollado en las altas concentraciones de cloruros, es donde vemos el desarrollo de los cementales. La presencia de los metales traza un PB y un ZN, altera la cristalización de velita. Tenemos una sustitución parcial de la materia prima. Adicionalmente a eso, tenemos un proceso de aplicación del instrumento donde podemos evidenciar la recolección de muestras, la caracterización química inicial, la preparación, la clinterización, análisis del post-clinterización y el registro de los datos, donde podemos realizar un análisis y vemos la estadística descriptiva, un análisis de recolección y adicional, un análisis de varianza. Por último, ya tenemos como tal las conclusiones. Para finalizar esta presentación, podemos decir que se presentó un análisis final recopilando los distintos temas tratados de cada una de las diapositivas presentadas con el fin de entender de manera objetiva, lógica, profunda el problema tratado en cada uno de los enfoques realizados. Estos temas fueron tratados de manera creativa y clara con el fin de entender el lector cómo se trabajó cada uno de los temas. Adicionalmente, tenemos las referencias bibliográficas. Ya para terminar, agradecemos mucho su atención en este grupo de investigación cuantitativa. La fase 5 de la presentación del proyecto cuantitativo, trabajamos en este caso los estudiantes Karen Liliana, quien les habla, el compañero Jorge, la compañera Natalia, la compañera Erika Sofía y por último somos la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad UNA. Muchas gracias. Muchas gracias.